A veces ocurren casualidades, sincronicidades, coincidencias, sueños que parecen guiar nuestros pasos en la dirección adecuada. Sientes que el universo, la vida o lo divino, como tú quieras llamarlo, de alguna forma te apoya. Sabes que esa ayuda está siempre ahí, para ti y para todos los seres. Pero en ocasiones nuestra mente está alterada, agitada y no sentimos esa conexión. Y cuando pasa eso, el mundo nos parece más amenazante, más frío, más oscuro, más opaco. Hola, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a guiar en esta meditación para conectar con esa fuente de inspiración, guía, apoyo y sabiduría profunda, calmando y serenando tu mente a través de unos ejercicios y una visualización en la que te guiaré para conectar con esa interfaz, ese espacio que comunica tu mente con la conciencia uno o con lo divino, y que, para que te sea más fácil y aceptable, en tu mente puede tomar la forma de un guía o un ángel. Siéntate con tu espalda recta pero relajada y la cabeza alineada sin torcerla. Si no puedes mantener esta postura, túmbate en la cama boca arriba, separa un poco los brazos del cuerpo y las piernas entre sí. Pero ten cuidado de no dormirte. Si ves que te duermes, escoge otra hora del día o cambia a la posición sentada. Comenzamos. Aquieta y serena tu conciencia llevándola a tu respiración, notando el suave movimiento de tu abdomen al respirar. Primero se eleva al inhalar y todas las células de tu cuerpo se vivifican, se alegran y reciben con regocijo la brisa de tu respiración. Luego, tu abdomen se relaja y desciende al exhalar, naciendo entonces un pequeño espacio de silencio entre una respiración y la siguiente. Deja que tu mente se aquiete y se acalle, enraizando tu conciencia en la respiración como un árbol que hunde sus raíces en la madre tierra, afirmando así su presencia silenciosa y tranquila. Ahora, inhala por la nariz y exhala en un suspiro, alargando la pausa entre respiraciones. Vuelve a tomar aire cuando lo necesites y respira con normalidad, inhalando y exhalando siempre por la nariz, dejando que tu respiración se vaya aquietando y se vaya haciendo cada vez más suave, más ligera, más imperceptible, más lenta, permitiendo que esa pausa entre respiraciones se vaya alargando cada vez más, sin esfuerzo alguno por tu parte. Tu mente detiene su vagabundeo continuo utilizando el ancla de la respiración en este delicioso momento del día
en que todo cesa y los ruidos mentales del ajetreo continuo se silencian. Visualiza o siente tu cuerpo rodeado por una esfera de energía luminosa que te protege, te sostiene y que vibra de forma serena, llenando tu cuerpo de calma, bienestar y seguridad. Respiras esa energía y, sin esfuerzo, con cada respiración, profundizas más y más esta sensación de paz y relajación profunda. Inhalas calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión que se disuelve en esta esfera de luz y se transforma, a su vez, en luz serena y tranquila. Al retirarse las nubes de la actividad mental, descubres la luz de tu conciencia brillar en el espacio amplio y hermoso de la conciencia madre. Esta es tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia. Luz, amor, serenidad, dicha. Y hoy quieres conectar no solo con tu esencia, sino con esa realidad más grande, más elevada, de la que formas parte y que te sostiene. Como un hilo en el tapiz que quiere adquirir conciencia de los otros hilos, de la trama, del hermoso dibujo del tapiz y del tejedor. Quieres expandir tu conciencia, explorar, indagar. Imagina que tus pies pisan un suelo de hierba verde, suave, mullida y agradable. Pequeñas luciérnagas brillan aquí y allá, volando juguetonas sobre la hierba fresca. Sobre tu cabeza, la bóveda celeste se expande llenando de hermosos puntos de luz la oscuridad aterciopelada de la noche. La Vía Láctea cruza el espacio de extremo a extremo como un camino de esperanza y dicha siempre presente. Miras las estrellas. Miras el espacio entre las estrellas. Dejas que ese espacio, ese silencio, esa grandeza, ese misterio entre en tu corazón, conectando con el arcano silencioso que habita dentro de ti. Desciendes la mirada y ves una escalera blanca, hermosa, perfecta, amplia. Emite una suave luz que te invita a subir y avanzar. Mientras subes esa escalera, yo contaré del 1 al 10. Los números no coinciden con los escalones. Son un apoyo, una ayuda para profundizar este estado de conciencia, para elevar tu vibración con cada número.
acércate, te invita, te llama, te recibe, te acoge. Te diriges hacia la escalera y al hacerlo ves a sus pies un cofre metálico, fuerte y sólido, como una caja de seguridad. Está abierto. Miras en su interior y ves una nota que dice: deposita aquí la mochila de tus miedos e inseguridades. Entonces te das cuenta de que, efectivamente, sobre tus hombros llevas un peso. Te quitas la mochila y la depositas en el interior del cofre, bajando la tapa. Entonces ves el dibujo de una mano con el texto: pon aquí tu mano para cerrar el cofre con toda seguridad. Lo haces y escuchas el sonido de los mecanismos del cofre que se cierra de forma firme, sólida, inexpugnable. Sintiendo la ligereza de tu cuerpo libre de cargas, te diriges hacia la escalera. Pones uno de tus pies en el primer escalón, te agarras al pasamanos y sientes al hacerlo como una energía serena de seguridad y confianza llena todo tu ser. Respira. Confía. Todo está bien. Comienzas a ascender esta escalera que parece hecha de luz, sintiendo que con cada escalón, con cada número, tu energía es más limpia, más pura, más auténtica. 1. Serenidad, calma, paz. 2. Sientes confianza, seguridad. 3. Eres luz. 4. Tienes plena confianza en ti. 5. Tienes plena confianza en este ejercicio de amor y conexión. 6. Con cada paso, tu energía se eleva. 7. Con cada escalón, sientes más serenidad, dicha y calma. 8. Asciendes. 9. Tu corazón permanece abierto y sereno. 10. 10. 10. Con el último escalón llegas a un hermoso, verde y fértil valle, rodeado en la distancia lejana de poderosas montañas. Se abre amplio, grande, generoso, amable. Un camino parte de las escaleras dirigiéndose hacia un árbol majestuoso. El grosor de su tronco y la altura impresionante de sus ramas te habla de que este árbol sagrado lleva allí miles de años, quizá desde el comienzo de los tiempos, desde el origen de la vida. Sus raíces se aferran a la tierra fértil mientras sus ramas se elevan hacia el firmamento estrellado como dedos extendidos hacia el infinito. En las ramas
se abren flores blancas que brillan balanceándose en la brisa con la luz de las estrellas. Miras hacia arriba, hacia las ramas más altas, y ves cómo esas hermosas flores se convierten en estrellas que titilan en la bóveda celeste. De esta forma, en este espacio sagrado, por medio de este árbol de la vida, el valle y el cielo se entrelazan, creando un puente mágico entre dos mundos separados solo en apariencia. Al acercarte al árbol, ves una persona sentada con las piernas cruzadas y la espalda cómodamente apoyada en el poderoso tronco, que permanece en meditación con sus ojos cerrados y una leve sonrisa. Nunca habías visto antes a esta persona. No es nadie que tú conozcas o que hayas conocido. Puede ser hombre o mujer, tener aspecto de una persona sabia, de un ángel o de alguien completamente corriente, pero que emana una energía de la más elevada vibración. Acepta el aspecto y edad con el que aparece en tu mente. Abre sus ojos, te mira y en su mirada percibes una amabilidad y amor incondicional de una dimensión y profundidad que nunca habías percibido antes. Te invita con un gesto a acercarte y lo haces. Percibes confianza, serenidad, seguridad. Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha. Te saluda. Hola, llegas en el momento perfecto. Siéntate a mi lado. Te sientas notando la ligereza y flexibilidad de tu cuerpo. Ya que tengas la edad que tengas, aquí eres otra vez flexible. Apoyas tu cabeza y tu espalda, tú también, en el tronco del árbol de la vida. Cierras los ojos. Notas cómo tu acompañante en silencio te ayuda a sentir cómo tu energía y tu conciencia forman parte del árbol, del valle y del cosmos. Ríos de luz plateada fluyen desde el cielo al árbol, uniéndose todos en el tronco y penetrando en tu cuerpo, haciendo que sea difícil diferenciar dentro y fuera, cielo, árbol o persona. Abres ahora tus ojos y miras hacia la copa del árbol. Sus ramas, intrincadamente entrelazadas, se extienden hacia el cielo estrellado, desafiando la gravedad. Contemplas en silencio y de repente te das cuenta de que lo has estado viendo todo al revés. Lo que parecen ramas son, en realidad, raíces que profundizan en busca de la luz de la conciencia uno, de la fuente o de la luz divina. Estas raíces, como en una danza cósmica,
reciben la energía y el brillo de las estrellas que pueblan la bóveda celeste. No se alimentan de ella, son puentes, vías, caminos que, como hilos de luz etérea, transportan esta luz de estrellas, esta luz de conciencia, hacia el poderoso tronco que es la gran vía central de toda vida, de toda conciencia, de toda seguridad, de toda magia y poder, que se abre hacia las ramas que se extienden en el mundo terrestre, en el mundo humano, tejiendo una red de luz que deposita en cada corazón una flor, una semilla de conexión con lo divino y trascendente. Llevas tu mano al centro de tu pecho, donde percibes cómo en ti los pétalos de tu flor se abren hermosos y agradecidos. Necesitaban que tomaras conciencia de su presencia. Necesitaban que los vieras para ayudarte a conectar con tu verdadera naturaleza y esencia. En este instante se desvanece la ilusión de lo aparente, revelándose en ti la hermosa paradoja. Las ramas son raíces, las raíces son ramas. Y no veas las cosas al revés, porque no hay revés ni derechas. Las dos visiones son perfectas y necesarias. Tu corazón se llena de un enorme agradecimiento ante esta nueva perspectiva, esta nueva conciencia que te recuerda que somos hijos de las estrellas y portadores de la luz eterna. Miras a tu guía con asombro y asiente con su mirada. Te das cuenta de la luz que emana y mirando tus propias manos, cuerpo y piernas, te das cuenta de que tú también emanas esa suave y amable luz. Eres luz, eres amor, eres dicha, eres paz. En silencio, ambos os sumergís en una conexión profunda y sin forzar nada, notas si tu guía hace o dice algo, si te habla o si te entrega algún símbolo o si hacéis alguna otra cosa, incluso si parece algo sin importancia o permanece a tu lado en silencio, confía y déjate llevar, sintiendo la conexión, protección y seguridad que se te ofrece.
guía te dice: siempre que me necesites, estaré. En casualidades, coincidencias, en tus meditaciones o en tus sueños. Solo tienes que despejar y silenciar tu mente para poder escuchar y sentir. Puedes hacerlo. Conoces el camino. Tu alma nunca está sola. Os despedís y te diriges de nuevo a las escaleras, notando que algo ha cambiado dentro de ti. Está creciendo algo hermoso, luminoso, fuerte. Empiezas a descender las escaleras mientras yo cuento del 10 al 1. Y con cada número, esa semilla de luz se adentra más y más en tu conciencia, afianzándose y fortaleciéndose, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. 10. Soy una manifestación única de la conciencia uno o conciencia divina. Soy un hilo en el tapiz de la vida. Formo parte del todo. Formo parte de lo uno. 9. Siento esta conexión trascendente en cada respiración que tomo. 8. Confío en mi guía. Confío en mi intuición. 7. Mi esencia es luz, amor, paz, dicha. 6. Permito que esta energía superior fluya a través de mí en mi vida cotidiana. Acepto que hay momentos de oscuridad y momentos de luz, pero permito que la luz crezca en mí cada día un poco más. 5. Esta conexión sagrada me da serenidad y paz. Incluso en los momentos oscuros, sé que puedo crecer o que puedo encontrar el apoyo que necesito. 4. Alimento esta luz. La cuido y me cuida. La nutro y me nutre. 3. Mi conciencia se expande en cada experiencia. Mi vida cotidiana es más consciente y serena. 2. Mi ser es amado, cuidado, sostenido. 1. Gracias por esta experiencia.
Gracias por esta conciencia. Gracias por cuidarme. Gracias. Vuelve a notar tu cuerpo físico, el contacto con la superficie que lo sostiene. Respira. Nota tu respiración. Mueve un dedo de una mano. Toda tu mano. Las dos manos. Tus pies. Cuando quieras, abre los ojos. Te espero aquí en otro momento. No olvides seguir cultivando esta conexión. Hasta mañana o hasta dentro de un rato con otro vídeo, con otro momento de conciencia.